Hay un instante, casi siempre inadvertido, en el que algo dentro de ti se mueve con una suavidad tan extraña que parece no pertenecer a este mundo. No es una voz, no es un pensamiento, no es una intuición que puedas explicar. Es un susurro, un roce silencioso que toca la frontera de tu conciencia como si una parte muy antigua de tu ser despertara después de años enterrada bajo capas de ruido, obligaciones y máscaras. Helena Blavatsky decía que la primera señal de transformación no es un milagro, sino un temblor interior que nadie más percibe. Ese temblor es el comienzo, y aunque tu mente intente ignorarlo, tu alma lo reconoce al instante. La ciencia, intentando explicar lo inexplicable, habla de microactivaciones en la ínsula cerebral, zonas que se encienden cuando una persona empieza a cuestionar la narrativa que sostiene su identidad. Investigadores de Harvard lo llaman alerta interna subliminal, un proceso en el que la conciencia profunda comienza a reorganizar el sistema emocional incluso antes de que la persona entienda lo que está ocurriendo, pero no importa cuántos estudios intenten medirlo, porque nada se compara con sentirlo. Un leve desplazamiento en tu mundo interno, un cambio que te obliga a mirar la vida con una sospecha suave pero persistente. Las tradiciones antiguas lo describían con imágenes más poéticas. Para los budistas es la grieta del velo, el momento en el que la ilusión empieza a romperse. Para los místicos cristianos es el toque del ángel severo. Para los griegos, era la voz que visitaba al héroe antes de abandonar la aldea. Todas estas culturas, separadas por siglos y continentes, coincidían en algo. Antes de que un ser humano despierte, escucha un llamado que no proviene del mundo, sino de su propio núcleo. Ese llamado trae señales de alerta que, si no las reconoces, pueden confundirte. Primero aparece una incomodidad suave, como si tu propia vida empezara a quedarte pequeña. Después surge una distancia emocional respecto a personas y lugares que antes te hacían sentir seguro. Lo familiar pierde brillo. Lo cotidiano se vuelve pesado. La psicología describe esta fase como disonancia previa al despertar, un estado liminal donde ya no eres quien eras, pero aún no sabes quién estás por ser. Es un territorio incierto, lleno de silencios que duelen y verdades que todavía no puedes nombrar. Y aunque parezca un proceso individual, no lo es. Tu despertar interior altera el campo emocional de quienes te rodean. Algunos se sienten atraídos por ti sin entender por qué. Otros se alejan como si tu presencia tocara fibras que ellos mismos no quieren enfrentar. Es un movimiento colectivo, un reordenamiento invisible. Blavatsky afirmaba que cuando un alma cambia de vibración, obliga a las demás a rebelarse. La psicología social lo respalda. Emociones profundas se propagan a través de grupos íntimos como ondas silenciosas que modifican conductas, decisiones y reacciones. Por eso, desde el primer susurro, necesitas un protocolo de protección, no un ritual esotérico, sino una disciplina interna. La conciencia como escudo, observarte sin juzgarte, sentir sin hundirte, responder sin perderte. También es necesaria la retirada estratégica, alejarte temporalmente de ambientes que refuerzan tu versión antigua, porque en esta fase eres vulnerable a caer en viejos patrones. No se trata de huir del mundo, sino de proteger el nacimiento de una parte tuya que aún es frágil. Y entonces, cuando haces silencio y escuchas ese susurro con atención, algo cambia. Algo que no se puede describir con ciencia, nem con metáforas baratas. Es un eco profundo y oscuro que se instala en tu pecho y te revela una verdad que nadie te contó. O caminho começou e não há retorno. Y aunque todavía no entiendas hacia dónde te llevará, sabes que la vida, la de verdad, finalmente empezó a moverse dentro de ti. Hay un punto en el camino interior en el que ya no puedes fingir que eres una sola persona, no porque hayas cambiado repentinamente, sino porque algo dentro de ti, algo que llevaba años dormido, comienza a observar tu vida con una lucidez inquietante. Es como si una segunda conciencia despertara en silencio, sin anunciarse, y empezara a mirar tus actos, tus palabras, tus relaciones y hasta tus deseos con una nitidez que antes no tenías. Helena Blavatsky decía que este instante marca la división del yo ilusorio, el momento en que la máscara con la que has vivido empieza a desprenderse y deja ver al ser real que ha permanecido oculto detrás de tus roles y tus heridas. La neurociencia moderna, intentando describir este fenómeno con precisión racional, lo denomina conflicto identitario emergente. Según estudios del MIT, cuando la persona comienza a cuestionar profundamente quién es, el cerebro activa simultáneamente redes que normalmente funcionan por separado. La red ejecutiva, encargada de mantener tu vida estructurada, y la red por defecto, responsable de tu mundo interior, tus memorias y tus deseos reprimidos. Este choque neurológico produce una sensación de desdoblamiento psicológico que el lenguaje cotidiano no logra describir. Sin embargo, tú lo sientes con absoluta claridad, como si hubiera alguien dentro de ti que siempre estuvo allí, pero que solo ahora se atreve a hablar.
Las sabidurías antiguas representaban esta grieta con símbolos más profundos. Para el budismo, es el momento en que la ilusión se mira a sí misma. Para los iniciados cristianos, es la llegada de la voz interior implacable que exige autenticidad. Para la tradición hermética, es la división entre la persona social y el ser eterno. Y en los mitos antiguos, era la primera señal de que el héroe ya no pertenecía a su aldea, aunque aún no supiera hacia dónde debía ir. Todas estas historias coinciden en lo mismo. Existe un instante en el que el alma empieza a separarse de la construcción artificial que llamamos identidad. Los primeros síntomas de esta grieta son casi imperceptibles. Te descubres actuando en situaciones donde antes eras genuino. Sonríes por cortesía, pero el cuerpo no acompaña. Conversas, pero tu mente se retira un poco más lejos, evaluando silenciosamente lo que ocurre. Lo que antes te emocionaba ahora te deja indiferente. Lo que antes te hería ahora apenas te roza. Es como si tu vida siguiera moviéndose, pero tú ya no estuvieras completamente dentro de ella. La psicología llama a este estado distanciamiento adaptativo, un mecanismo mediante el cual el yo profundo se aleja del yo construido para poder reconfigurarse. Pero luego la grieta se expande. Empiezas a notar incoherencias en tu comportamiento, reacciones que no te reconoces, antiguas heridas que regresan como sombras que se deslizan detrás de tus decisiones. No sabes si estás cambiando o si estás recordando quién eras antes de convertirte en lo que el mundo te exigió ser. Blavatsky afirmaba que cuando el alma despierta, la personalidad se fractura, y esa fractura se manifiesta como un conflicto sutil entre lo que haces y lo que sientes, entre lo que dices y lo que realmente deseas, entre la vida que sostienes y la vida que te está llamando desde dentro. Y como todo movimiento interno profundo, esta grieta no se queda en ti, afecta a quienes te rodean. Personas cercanas comienzan a reaccionar de manera impredecible. Algunas intentan acercarse más, como si sintieran que estás entrando en un territorio desconocido. Otras se alejan sin explicación, irritadas por un cambio que no comprenden. La psicología sistémica describe esto como resonancia de campo. Cuando un miembro de un sistema comienza a transformarse, los demás se ven obligados a reorganizar su posición emocional. Blavatsky lo decía de forma más contundente. Cuando uno despierta, despierta también lo que los demás han mantenido dormido. Es por eso que durante esta etapa se vuelve esencial un protocolo de protección interna. No un refugio de aislamiento, sino una estrategia de supervivencia emocional. La conciencia como escudo implica observar tus pensamientos sin fusionarte con ellos, sentir tus emociones sin permitir que te arrastren hacia interpretaciones catastróficas. La retirada estratégica consiste en elegir conscientemente dónde colocas tu energía, a quién se la entregas y de qué ambientes debes alejarte temporalmente para no volver a caer en los moldes antiguos. El clímax de esta etapa ocurre cuando finalmente admites que la grieta no es un error psicológico ni un síntoma de fragilidad. Es una puerta abierta por una parte de ti que ya no acepta vivir comprimida en la versión que inventaste para sobrevivir. Y en ese reconocimiento aparece un eco profundo, casi sombrío. La sensación de que tu vida se está desdoblando entre lo que fuiste y lo que te atreverás a hacer, y que permanecer a medio camino es lo único verdaderamente peligroso. Y cuando esa grieta interior empieza a abrirse, algo más emerge desde el fondo, algo que muchos prefieren llamar oscuridad para no admitir que también les pertenece. No aparece con violencia al principio. Se desliza como un susurro más denso, como un visitante que conoce tu casa mejor que tú mismo. Es tu sombra, la parte de ti que enterraste para poder funcionar, para no molestar, para no romper los pactos silenciosos que hiciste con el mundo. Helena Blavatsky decía que ningún ser humano puede ascender sin primero enfrentarse con su propio abismo. Y este es el instante en que esa frase deja de ser metáfora y se convierte en una presencia real, palpable, inevitable. La psicología, con su intento de poner orden donde reina el caos interno, lo llama emergencia del contenido reprimido. Estudios de la Universidad de Princeton muestran que, cuando una persona entra en una fase profunda de autotransformación, el cerebro desbloquea memorias emocionales encapsuladas, traumas suavizados, temores antiguos, impulsos negados, deseos que no te permitiste sentir. Pero estas definiciones clínicas no alcanzan a describir lo que realmente sucede, porque la sombra no llega como un recuerdo, llega como un temblor en la identidad, una incomodidad que se instala en el pecho, un silencio extraño detrás de tus pensamientos, un peso en la mirada que incluso los demás perciben sin saber explicarlo. Las tradiciones ancestrales siempre comprendieron este momento. El budismo lo explica como el encuentro con Mara, el tentador interno que se disfraza de miedo para detenerte. La alquimia lo representa como la nigredo, la fase de putrefacción simbólica necesaria antes del renacimiento. El cristianismo místico lo describe como la noche oscura del alma. Todas las culturas coinciden. No hay despertar sin descenso. No hay luz sin haber atravesado antes aquello que más temes reconocer en ti.
El primer signo del surgimiento de la sombra es la irritación inexplicable. Te molesta lo que antes ignorabas. Personas que aprecias te resultan pesadas. Conversaciones habituales se vuelven insoportables. Después aparece un cansancio emocional que ninguna siesta y ningún descanso logra resolver. Más tarde llegan los recuerdos, unos claros, otros fragmentados, que te obligan a enfrentar escenas que creías superadas. Y finalmente surge lo más inquietante. Pensamientos que no parecen tuyos, pero que nacen desde dentro, como si una parte olvidada de ti intentara recuperar su voz. Y es aquí donde comienza la fase más peligrosa, cuando la sombra deja de empujar suavemente y empieza a reclamar territorio. Blavatsky afirmaba que lo que negaste se convierte en tu cárcel y lo que integras se convierte en tu fuerza. La psicología contemporánea lo respalda. Aquello que reprimimos se manifiesta como reactividad emocional, autocrítica feroz, sabotaje inconsciente o patrones repetitivos que te arrastran hacia los mismos errores. No porque seas débil, sino porque tu sombra intenta que la escuches. Pero no estás lidiando únicamente con tu propia oscuridad. Cuando la sombra despierta, provoca un efecto expansivo. Las personas a tu alrededor comienzan a actuar de manera extraña. Algunos se irritan sin motivo aparente, como si tu cambio interno removiera lo que ellos mismos mantienen oculto. Otros se vuelven posesivos, intentando retener la versión antigua de ti, que les resultaba cómoda. Y unos pocos se acercan con una mezcla de respeto y miedo, como si percibieran que estás atravesando algo que todavía no pueden nombrar. La psicología sistémica llama a este fenómeno contagio emocional profundo, pero Blavatsky era más directa. Cuando un alma desciende a su sombra, despierta la sombra dormida del grupo. Por eso esta etapa requiere un protocolo de supervivencia interna más serio que cualquier otro. La conciencia como escudo significa observar el miedo sin obedecerlo, reconocer la ira sin expresarla impulsivamente, permitir que la tristeza hable sin convertirla en identidad. La retirada estratégica implica alejarte temporalmente de vínculos y ambientes que alimentan tu caos interior, no por desprecio, sino por protección. En esta fase, todo lo que no esté alineado con tu proceso se vuelve ruido, distracción o amenaza emocional. Y entonces, casi sin darte cuenta, llega el clímax de esta etapa, un silencio profundo, denso, que se instala dentro de ti como si fuera una habitación recién descubierta. No es paz, no es alivio, es revelación. Ves partes de ti que nunca te atreviste a mirar. Entiendes decisiones que tomaste por miedo y no por voluntad. Reconoces heridas que moldearon tu carácter sin pedirte permiso. Y lo más inquietante, descubres que la sombra no quiere destruirte. Quiere integrarse. Quiere ser vista, aceptada, reconocida. En ese instante, uno que no puedes compartir con nadie porque ocurre en un lugar inaccesible para el resto, escuchas un eco mental, oscuro y profundo, que te recuerda la verdad que siempre evitaste. No puedes transformarte sin conocer aquello que escondiste para sobrevivir, y una vez que la sombra te mira, sabe que ya no podrás volver a esconderte de ella. Y después del encuentro con la sombra, la transformación se vuelve más silenciosa, pero también más intensa. No es que algo nuevo aparezca, es que todo lo que intentabas controlar comienza a moverse al mismo tiempo. Es en esta fase cuando tu mente empieza a comportarse como un territorio sitiado, como si fuerzas internas que antes estaban dormidas se levantaran al unísono reclamando espacio, voz y memoria. Helena Blavatsky advertía que la mente es el campo de batalla donde el alma y la personalidad libran su guerra más antigua. Y pocas veces esta frase cobra tanto sentido como en este punto del camino. La neurociencia describe este fenómeno como una sobreactivación del sistema límbico, acompañada por una disminución en la regulación del córtex prefrontal. En términos simples, tus emociones se vuelven más intensas justo cuando tu capacidad para administrarlas disminuye. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que, durante procesos profundos de autotransformación, el cerebro experimenta episodios de desorganización funcional como si el sistema entero se estuviera reconfigurando desde dentro. Pero por más que la ciencia intente explicarlo, ninguna descripción clínica logra capturar la experiencia real. Sentir que tu mente se vuelve un laberinto donde cada pasillo conduce a la misma pregunta. ¿Quién soy realmente? Las sabidurías antiguas conocían este estado. El budismo lo llamaba la tormenta de la mente. El momento en que el meditante es atacado por deseos, miedos, recuerdos y fantasías que buscan distraerlo de su despertar. El hermetismo hablaba del caos del pensamiento, una etapa en la que los elementos internos se mezclaban antes de encontrar un nuevo orden. El misticismo cristiano lo identificaba como la fase en la que las voces internas intentan desviar al discípulo de su propósito. No importa la tradición, todas describían este sitio mental como un rito de paso, una prueba inevitable para quienes se aproximan a una comprensión más profunda de sí mismos. Los primeros señales de que tu mente está sitiada suelen ser sutiles.
un cansancio mental que no corresponde a la cantidad de cosas que has hecho, una dificultad creciente para concentrarte en tareas simples, un flujo de pensamientos que aparece incluso en momentos de silencio, como si tu cabeza hubiera perdido el botón de pausa. Después, las señales se vuelven más densas, sobreanálisis constante, preocupación excesiva, sensibilidad extrema a comentarios o gestos que antes no te afectaban. Sientes que tu mente corre a una velocidad que no puedes acompañar y al mismo tiempo experimentas periodos de desconexión donde todo parece lejano, ajeno, extraño. Es en este punto cuando surge el fenómeno más peligroso y más revelador. La mente crea escenarios imaginarios para evitar que avances. Comienzas a recordar errores del pasado con una nitidez que duele. Aparecen pensamientos intrusivos que no se alinean con tu carácter. Tu imaginación crea posibilidades catastróficas que, aunque sabes que no son reales, logran alterar tu estado emocional. La psicología llama a esto hiperactividad de la red por defecto. Pero Blavatsky era más incisiva. La mente teme perder su trono y por eso inventa fantasmas. Mientras la mente entra en este estado caótico, tu mundo externo empieza a mostrar patrones curiosos. Personas que siempre fueron pacientes contigo pierden la calma sin motivo claro. Otras proyectan en ti sus propios temores, como si tu proceso interno activara en ellas lo que no quieren mirar. Es un movimiento colectivo, un reflejo emocional del sitio mental que vives por dentro. La psicología sistémica afirma que las crisis internas profundas alteran el equilibrio de los grupos cercanos, provocando tensiones, silencios o reacciones exageradas. Blavatsky lo explicaba de otra forma. Lo que sucede en la mente de uno resuena en el aura de todos. Aquí, más que nunca, necesitas un protocolo de protección. La conciencia como escudo te permite diferenciar lo que eres de lo que sientes, reconocer que un pensamiento no es una orden, que una emoción intensa no es una verdad absoluta, que un impulso no define tu esencia. La retirada estratégica se vuelve esencial. Necesitas espacio para pensar sin ruido, para sentir sin ser observado, para escuchar tu voz interior sin ser interferido por la ansiedad colectiva. No se trata de aislarte del mundo, sino de evitar perderte en él justo cuando estás a punto de encontrarte. Y entonces, en medio del caos mental, llega un clímax extraño, un instante de lucidez que no proviene de la calma, sino del cansancio. Un momento en el que te detienes y reconoces algo que siempre temiste aceptar. Tu mente no es tu enemiga, pero tampoco es tu dueña. Y cuando esta comprensión se instala, sientes un eco profundo, oscuro, casi ritual, que te dice que la mente sitiada no es un castigo, sino una señal de que estás cruzando la frontera donde termina la vieja identidad y comienza la verdadera transformación. Y cuando la mente deja de luchar con la misma intensidad, cuando la sombra ya no puede esconderse y la grieta interior ha revelado su profundidad, algo más comienza a resonar dentro de ti. No es una emoción, no es un pensamiento, no es siquiera un recuerdo personal, es un eco. Un eco que parece venir de algún lugar remoto, imposible de ubicar, como si perteneciera a una época anterior a tu nacimiento. Helena Blavatsky afirmaba que el alma no aprende, solo recuerda. Y en esta etapa, esa frase deja de sonar poética para convertirse en una experiencia directa. Empiezas a sentir que hay conocimientos en ti que nunca estudiaste, intuiciones que no sabes de dónde vienen, y certezas que no puedes justificar con lógica, pero que se instalan con una autoridad inquebrantable. La neurociencia, intentando traducir lo inefable a términos técnicos, habla de activaciones espontáneas en redes de memoria profunda. Investigaciones realizadas en la Universidad de Yale muestran que, durante procesos de transformación intensa, el cerebro puede reactivar patrones cognitivos relacionados con información que estuvo siempre presente a nivel subconsciente, aunque nunca hubiera sido llevada a la memoria consciente. Pero la ciencia solo toca la superficie, porque lo que despierta en esta fase no es un dato almacenado. Es una sabiduría latente, una voz colectiva que no pertenece solo a ti, sino a todos los que caminaron antes. Las tradiciones antiguas reconocían este fenómeno. Para el budismo, es el surgimiento del conocimiento directo, la comprensión que no depende del pensamiento discursivo. Para los místicos cristianos, es la memoria del alma, una luz interior que guía sin palabras. En las filosofías herméticas, es el recuerdo del conocimiento primordial que se esconde bajo las capas de la personalidad. Y en muchas mitologías, desde la sumeria hasta la celta, aparece la misma idea. El ser humano no descubre la verdad, sino que la recuerda cuando está preparado para hacerlo. Los primeros signos de este despertar ancestral suelen mostrarse como intuiciones insistentes. Te encuentras sabiendo cosas que nunca aprendiste conscientemente. Empiezas a sentir aversiones o atracciones que no puedes explicar. Te sorprenden pensamientos que no parecen tuyos, impresiones que te llegan con la fuerza de una advertencia antigua. Después,
Esta sabiduría se manifiesta de forma más intensa. Patrones que antes repetías empiezan a romperse sin esfuerzo. Decisiones difíciles se vuelven claras de repente. Frases que escuchaste hace años se resignifican como si hubieran estado esperando este momento para revelar su verdadero sentido. Luego llega la fase más inquietante, los símbolos. Comienzas a notar coincidencias, números, animales, palabras, gestos, sueños recurrentes que parecen comunicar algo. La psicología analítica lo llama resonancia arquetípica, la mente entrando en contacto con patrones universales. Blavatsky lo denominaba la memoria de la raza, un conocimiento transmitido no por educación, sino por vibración, aquello que las generaciones anteriores no pudieron resolver y que ahora vuelve para ser comprendido a través de ti. Pero esta sabiduría no llega sola, llega con un impacto colectivo. Cuando despiertas a tu memoria profunda, las personas a tu alrededor lo sienten. Algunas se sienten atraídas, como si reconocieran en ti algo familiar. Otras se muestran incómodas, temerosas, incluso agresivas, porque tu despertar confronta sus estructuras rígidas. Grupos enteros pueden reorganizarse alrededor de ti, sin saber por qué. Es aquí donde surge el fenómeno que Blavatsky describía como la posesión del arquetipo. Cuando una idea ancestral, una fuerza simbólica, toma forma a través de tu transformación y se vuelve visible en tu vida diaria. La psicología moderna lo reconoce como dinámica colectiva, pero no logra explicar su origen profundo. Por eso, necesitas un protocolo de supervivencia muy distinto al de las etapas anteriores. La conciencia como escudo no basta. Ahora debes aprender a discriminar entre intuición verdadera y sugestión emocional. Debes practicar la calma antes de aceptar cualquier señal. Debes observar los símbolos sin obsesionarte con ellos. La retirada estratégica se convierte en una protección contra la saturación. Demasiada información simbólica puede fragmentar tu claridad interna si no aprendes a filtrar. Esta etapa exige madurez espiritual y psicológica, porque abrir la puerta a la sabiduría ancestral sin un centro estable es como invocar un océano dentro de un vaso. Y llega entonces el clímax profundo de esta fase, un instante en el que percibes, con absoluta nitidez, que no estás caminando solo, que hay algo detrás de ti, no una presencia externa, sino una fuerza interior, antigua, poderosa, que te acompaña, te guía y te observa, no con juicio, sino con una paciencia eterna. En ese momento, escuchas un eco que no pertenece a ninguna lengua humana, pero que el alma comprende sin esfuerzo. Un eco sombrío, solemne, inevitable, que te revela una verdad que ya no puedes ignorar. Lo que estás recordando no es nuevo, es lo que siempre fuiste antes de olvidarte. Y mientras esos ecos ancestrales siguen vibrando dentro de ti, algo más comienza a tomar forma en lo profundo. No es una emoción, no es una idea, no es un recuerdo, es una presencia, o varias, formas internas que siempre estuvieron allí, pero que solo aparecen cuando la identidad que conocías empieza a desmoronarse. Helena Blavatsky decía que cada ser humano lleva en su interior a sus propios guardianes y ninguno de ellos despierta mientras el yo viejo siga gobernando. Es aquí, en este punto del camino, donde esos guardianes internos comienzan a abrir los ojos. La psicología moderna, especialmente desde la perspectiva junguiana, llama a estas figuras arquetipos, patrones universales de energía psíquica que se expresan como imágenes, impulsos, voces internas o intuiciones poderosas. No son entes externos, son partes profundas de tu psique que emergen cuando el yo superficial se debilita. Neurológicamente, estudios del Instituto Max Planck indican que durante estados de transición identitaria, áreas asociadas a la imaginación simbólica y a la toma de decisiones profundas se activan simultáneamente, generando un yo ampliado. Pero esta descripción científica es apenas una sombra de lo que realmente ocurre. Porque cuando un arquetipo despierta, lo sientes como si una fuerza ancestral se levantara dentro de ti. El primer guardián que suele aparecer es el observador, esa parte silenciosa que ve todo sin emitir juicio, como un testigo eterno de tus actos. Después emerge el guerrero, no el violento, sino el que sostiene tu frontera interna cuando estás a punto de ceder al miedo. Luego aparece el herido, trayendo a la superficie tu dolor no resuelto para que finalmente lo atiendas. Y en algunos casos surge el sabio, esa voz suave que no te ordena, pero te guía con una claridad que ni tú puedes explicar. Estos arquetipos no vienen para dominarte, vienen para reconstruirte. Las tradiciones antiguas conocían estas figuras. En el budismo se representaban como bodhisattvas internos, manifestaciones de la conciencia desperta. En la cábala, como sefirot interiores. En la mitología griega, como dioses que viven dentro de la psique humana. En la tradición egipcia, como los neteru, fuerzas arquetípicas que se expresan a través del individuo.
Blavatsky insistía en que estas presencias no eran divinidades externas, sino fragmentos de la propia alma que se manifiestan cuando el ser humano está preparado para sostenerse a sí mismo. Los primeros signos de que un arquetipo está despertando son sutiles. Cambia tu tono interno, cambia tu postura corporal, cambia tu forma de responder a situaciones que antes te desequilibraban. Un día, casi sin darte cuenta, te encuentras actuando con más valentía, con más claridad, con más presencia. Después, los signos se intensifican. Sueños vívidos, símbolos que se repiten, decisiones que fluyen por una vía inesperada, una sensación de guía interna que te acompaña incluso en momentos de confusión. Luego llega la fase más profunda, la identificación parcial. Sientes que una parte de ti quiere tomar las riendas, que una fuerza interna se expande en tu pecho, como si te recordara quién eres cuando no estás dominado por tus miedos. Pero así como estos guardianes te fortalecen, también provocan movimientos colectivos, porque cuando un arquetipo despierta en ti, las personas a tu alrededor lo perciben, aunque no sepan explicarlo. Algunos reaccionan con admiración, como si vieran en ti una autoridad que nunca habías mostrado. Otros se sienten amenazados, especialmente aquellos que se beneficiaban de tu fragilidad. Grupos enteros pueden reorganizar su dinámica espontáneamente a partir de tu nueva energía. La psicología social describe este fenómeno como reconstrucción jerárquica inconsciente. Pero Blavatsky tenía otro nombre, la reorganización natural del campo magnético humano. Es aquí donde necesitas un protocolo de protección más consciente. Porque cuando un arquetipo despierta, puedes confundirte con él. Puedes creer que eres el guerrero y volverte rígido. Puedes creer que eres el sabio y caer en arrogancia espiritual. Puedes creer que eres el observador y desconectarte del mundo. La conciencia como escudo implica saber que estas presencias internas son herramientas, no identidades. La retirada estratégica consiste en detenerte antes de dejar que una sola fuerza interior te domine. Necesitas equilibrio, discernimiento y humildad para sostener este despertar sin perderte en él. Y entonces, después de días o semanas de sentir estas fuerzas internas reorganizándose, llega el clímax, un instante en el que comprendes que nada de lo que estás experimentando es imaginario. Que estas figuras, estas energías, estos impulsos profundos son partes auténticas de ti que estaban enterradas bajo capas de miedo, trauma y adaptación social. En ese momento escuchas un eco grave, antiguo, que parece surgir desde el centro mismo de tu ser. Ya no estás solo en ti. Has despertado aquello que te sostendrá cuando tu yo antiguo finalmente muera. Ese eco, oscuro, solemne, inevitable, marca o inicio da etapa en que tu alma asume o comando de tu vida. Y cuando los guardianes internos empiezan a tomar su lugar, cuando la sombra ha mostrado su rostro y la grieta interior ha revelado toda su profundidad, llega la etapa que muy pocos están preparados para vivir. No porque sea mala, sino porque es demasiado real, demasiado honesta, demasiado desnuda. Es la ruptura del viejo cuerpo emocional, el momento en que lo que fuiste comienza a fracturarse desde dentro, no como un accidente, sino como una muerte necesaria. Helena Blavatsky decía que la transformación no es una reforma, es una demolición, y este es el instante en que esa frase se convierte en vivencia física. La psicología moderna habla de descongelamiento emocional, un proceso en el que las estructuras afectivas que sostuvieron tu personalidad durante años comienzan a desintegrarse. Según estudios de la Universidad de Chicago, durante transiciones profundas, el cerebro reduce la actividad en redes asociadas a identidades rígidas y aumenta la respuesta emocional primaria, creando una sensación de vulnerabilidad extrema. Pero por más que la ciencia intente medirlo con resonancias y gráficos, la experiencia real de esa ruptura va mucho más allá de cualquier descripción clínica, porque no estás soltando ideas, estás soltando versiones inteiras de quien creías ser. Los primeros signos de esta ruptura son físicos. Un peso en el pecho, una presión en los ojos, como si estuvieras a punto de llorar sin motivo. Un cansancio que no es corporal, sino existencial. Después vienen las emociones antiguas, miedos de la infancia, dolores que no supiste manejar, rabias que tragaste durante años, tristezas que escondiste debajo de responsabilidades. Es como si el cuerpo emocional, ese depósito silencioso donde guardaste todo lo que no podías sostener, se abriera de repente y comenzara a liberar su contenido sin pedir tu permiso. Las tradiciones ancestrales entendían este proceso como una muerte simbólica. En el hermetismo se llamaba disolución del metal viejo. En el budismo, extinción del yo condicionado. En el misticismo cristiano, crucifixión interior. Y en las mitologías antiguas, todos los héroes experimentaban un momento en el que su fortaleza se derrumbaba para que otra pudiera nacer. No es un castigo, no es un fracaso. Esa purificación necesaria antes do renacimiento psicológico. La ruptura no ocurre en un solo día, tiene fases. Primero, la resistencia.
Intentas sostener tus viejos hábitos emocionales aunque ya no encajen en quien te estás convirtiendo. Luego llega la implosión, un colapso emocional que no entiendes, un llanto inesperado, una rabia que no sabes de dónde sale, una tristeza que no tiene nombre. Después aparece el vacío, un silencio interno que no es paz, sino la ausencia del yo antiguo. Y finalmente surge la expansión, la sensación de que algo nuevo está respirando dentro de ti, tímido pero vivo. Esta ruptura, sin embargo, no se vive en soledad, tiene efectos colectivos. Al cambiar tu cuerpo emocional, tus vínculos cambian también. Personas que antes te trataban desde tu fragilidad ya no saben cómo acercarse. Algunos reaccionan con tensión porque tu cambio los confronta. Otros se alejan porque ya no pueden alimentarse de la versión que estás dejando atrás. Algunos pocos se acercan más, como si reconocieran que estás renaciendo en cámara lenta. Blavatsky afirmaba que cuando el cuerpo emocional se rompen también las relaciones construidas sobre él, y la psicología lo confirma. Las dinámicas afectivas se reorganizan cuando uno de los participantes cambia su estructura emocional interna. Por eso, esta etapa exige un protocolo de protección muy distinto. La conciencia como escudo significa aceptar el dolor sin convertirlo en identidad. Es permitir que la ruptura siga su curso sin intentar reconstruir lo que ya murió. Es sostener tu respiración emocional con la misma calma con la que uno sostendría una vela en medio de un funeral íntimo. La retirada estratégica es crucial. Necesitas espacios donde puedas quebrarte sin sentirte observado. Lugares donde puedas llorar, gritar, quedarte en silencio o sentir, sin la presión de mantener una versión funcional de ti mismo. El clímax de esta etapa llega cuando, en medio de ese dolor silencioso, descubres una verdad devastadora y al mismo tiempo libertadora. Todo aquilo que te doy agora era justamente lo que te impedía vivir de verdad. La ruptura no es un final. Es la eliminación de la carcasa emocional que te mantenía aprisionado en versiones que ya no te servían. Y cuando esa comprensión se instala, mesmo que por un segundo, escuchas un eco profundo que atraviesa tu pecho como un recuerdo olvidado. Morir en lo emocional es apenas el primer paso para nacer en lo esencial. Ese eco marca la pasaje para una nueva manera de sentirse vivo. Y cuando el viejo cuerpo emocional termina de romperse, cuando la sombra ha sido enfrentada y los guardianes internos ya no duermen, algo nuevo comienza a moverse a tu alrededor, aunque nadie lo nombre. Es la onda expansiva, una fuerza silenciosa que emana de tu transformación y que empieza a modificar el tejido emocional de todo lo que te rodea. No es magia, no es energía mística en el sentido superficial, es algo mucho más profundo, más antiguo y más incómodo. El impacto inevitable de un ser humano que deja de sostener la mentira de su antigua identidad. Elena Blavatsky afirmaba que la conciencia no cambia sola, arrastra consigo todo el campo que la rodea. Y es precisamente eso lo que ocurre ahora, porque cuando comienzas a vibrar desde un nivel diferente, más honesto, más desnudo, más crudo, más real, los demás no pueden evitar reaccionar. Algunos se sienten atraídos, otros se sienten amenazados, y muchos, sin entender por qué, empezarán a comportarse como si tu simple presencia removiera algo que ellos creían enterrado. La psicología moderna lo llama disonancia sistémica. Cuando un individuo cambia su estructura interna, el sistema familiar, laboral o afectivo reacciona para intentar recuperar el equilibrio perdido. Investigaciones de la Universidad de California muestran que, en grupos íntimos, la transformación de una persona provoca ajustes espontáneos en las emociones, conductas y expectativas de los demás, incluso si nadie habla sobre lo que está ocurriendo. Pero, nuevamente, a ciência não conhece a profundidade simbólica desse processo, porque a onda expansiva não é apenas psicológica, é arquetípica. As tradições ancestrales sempre descreveram este fenômeno. En la mitología hindú se llamaba la perturbación del Dharma. Cuando uno se alinea con su verdad interna, obliga a los demás a confrontar la suya. En las escuelas místicas cristianas se hablaba del fuego purificador que quema las mentiras alrededor del iniciado. En la tradición hermética se decía que cuando el metal se transforma, el horno entero cambia su temperatura. Y en los mitos chamánicos, el despertar de uno reorganizaba la energía de toda la tribu. Los primeros signos de esta onda expansiva son siempre sutiles. Personas que antes te buscaban con frecuencia empiezan a distanciarse, como si ya no supieran cómo entrar en tu nuevo espacio interior. Otras, que antes mantenían distancia, sienten curiosidad por lo que estás viviendo. Algunas reaccionan con irritación inexplicable, como si tu silencio activara algo que ellos mismos no quieren enfrentar. Un simple comentario tuyo puede despertar una emoción intensa en alguien que normalmente era indiferente. Un cambio en tu tono altera el ambiente entero. No es poder, no es manipulación, es resonancia. Pero después llegan los signos más profundos. Relaciones que parecían sólidas comienzan a fracturarse, porque estaban construidas sobre tu versión antigua.
Personas que dependían de tu fragilidad se desesperan ao perceber que ja non poden controlarte emocionalmente. Dinámicas familiares se reconfiguran. Secretos empiezan a salir a la luz. Tensiones guardadas por años finalmente explotan. Es como si tu transformación hubiera encendido una lámpara en un cuarto, donde todos preferían permanecer a oscuras. La psicología sistémica explica que los vínculos se sostienen en equilibrios tácitos. Cuando tú cambias, esos equilibrios se rompen. Pero Blavatsky lo veía desde otra perspectiva. Cuando el alma crece, obliga a los demás a ver aquello que siempre evitaron. Y esa es la parte más difícil de la onda expansiva. No solo te transforma a ti, transforma la verdad de los demás. En esta etapa, necesitas un protocolo de protección aún más claro. La conciencia como escudo implica no absorber las reacciones emocionales ajenas como si fueran tuyas. Significa reconocer que el enojo del otro no es culpa tuya, sino respuesta a su propia sombra. La retirada estratégica ahora se vuelve necesaria para evitar que personas que no comprenden tu proceso intenten arrastrarte de vuelta a tu versión antigua. Esta fase exige límites, claridad, distancia y una compostura interna que puede parecer fría para quienes ya no pueden manipularte emocionalmente. Y entonces, en medio del caos externo que tu transformación provoca, llega el clímax de esta etapa, un momento en el que percibes con absoluta nitidez que nada de lo que está ocurriendo es personal, ni las rupturas, ni los enojos, ni los silencios incómodos, ni las distancias repentinas, ni las explosiones emocionales. Todo es consecuencia natural de que você deixou de ser quien sustentaba el equilibrio falso del grupo. En ese instante, escuchas un eco profundo, grave, inevitable. Tu despertar obliga al mundo a despertar también, aunque algunos prefieran cerrar los ojos. Y al comprender eso, sientes, por primera vez, que la soledad del camino no es un castigo, sino un signo de que estás avanzando hacia lo que realmente eres. Y cuando la onda expansiva ya ha tocado todo a tu alrededor, cuando las reacciones ajenas revelan verdades que nadie quiere decir en voz alta, y tu antiguo yo se ha convertido en un recuerdo borroso, llega un momento decisivo del camino interior, la necesidad urgente de protección. No protección física ni social, sino protección psicológica, emocional, energética, espiritual. Blavatsky llamaba a esta etapa la defensa del núcleo. El punto exacto en el que el ser humano, despojado de sus muletas internas, debe aprender a sostenerse desde un lugar que no conocía, un lugar que siempre estuvo allí, pero que nunca antes se había activado. La psicología contemporánea reconoce este estado como fase de reorganización identitaria, un periodo vulnerable en el que la mente intenta estabilizar una nueva estructura emocional, mientras se deshacen las memorias y reacciones antiguas. Estudios de la Universidad de Toronto indican que, durante esta fase, la persona es extremadamente susceptible a influencias externas, ya sean positivas o destructivas. Pero lo que la ciencia no logra medir es la magnitud simbólica de este proceso. El alma, recién despertada, necesita un espacio sagrado, no religioso, sino interno, donde pueda respirar sin ser contaminada por expectativas, culpas o presiones ajenas. Las tradiciones antiguas entendían la importancia de este resguardo. En el budismo se habla del silencio iluminado, un retiro interno que protege la claridad recién nacida. En la Cábala se menciona la etapa del recipiente frágil, donde la luz es fuerte, pero el contenedor aún no. En la tradición hermética se le llama el aislamiento del alquimista, el momento en que la materia transformada debe ser preservada antes de exponerse al mundo. Y en las mitologías antiguas, los héroes siempre atravesaban un período de retiro después de recibir una revelación profunda, no para descansar, sino para integrar. Los primeros signos de que estás entrando en esta fase son claros. Te sientes más sensible que antes, como si tu piel emocional hubiera perdido una capa. Lo que antes tolerabas sin dificultad, ahora te agota. Conversaciones superficiales te drenan, ambientes ruidosos te confunden. Personas que antes considerabas neutras, ahora te resultan invasivas. No es fragilidad, es refinamiento. Tu percepción se ha agudizado y ya no puedes exponerte a interferencias sin sentir el costo inmediato en tu estabilidad interna. Es entonces cuando surge la necesidad del primer pilar del protocolo oculto, la conciencia como escudo. No se trata de vigilar cada pensamiento, sino de reconocer inmediatamente aquello que no te pertenece. La tristeza de otro, la rabia de otro, la frustración de otro, las expectativas de otro, las máscaras que todos llevan. La conciencia como escudo significa mirar sin absorber, escuchar sin cargarte, acompañar sin perderte. Requiere disciplina, sí, pero también un tipo nuevo de sensibilidad. Una sensibilidad dirigida, no dispersa. El segundo pilar es la retirada estratégica. No retirada del mundo, sino retirada del ruido que intenta moldearte hacia atrás. Aquí necesitas crear espacios donde el yo nuevo pueda respirar sin fricción.
A veces es el silencio, a veces es una caminata, a veces es apagar el teléfono. A veces es decir no a personas que nunca escucharon tu no. A veces es desaparecer por horas o días sin dar explicaciones. Esta retirada no es aislamiento, es incubación. Sin ella, el yo nuevo puede colapsar bajo el peso del yo antiguo. El tercer pilar es la selección consciente de vínculos. Durante esta etapa, tus relaciones se filtran de manera natural. Algunos vínculos se disuelven sin drama, otros se tensan hasta romperse, y unos pocos se fortalecen porque te reconocen en tu transformación. Blavatsky enseñaba que, cuando la identidad se desmorona, las almas que vibran en la misma dirección se acercan sin esfuerzo, y las que no, se retiran aunque quieran quedarse. No es un juicio moral, es un ajuste vibracional inevitable. Pero el protocolo oculto no es solo defensa, también es preparación, porque esta etapa, aunque parezca silenciosa, está construyendo algo dentro de ti. Algo que ainda no sabes nomear, pero cuya fuerza comienza a sentirse como un brillo tenue debajo de la piel. Una especie de firmeza tranquila, una claridad que llega en ráfagas, como relámpagos en una noche demasiado larga. La psicología lo describe como base identitaria emergente, pero Blavatsky tenía una frase más precisa: el alma toma el timón. Entonces llega el clímax, un instante en el que, en medio de tu propio retiro interno, te das cuenta de que ya no te asusta perder personas, lugares, rutinas o versiones antiguas de ti mismo. Lo único que te asustaría, y solo un poco, sería traicionarte a ti. Y cuando esa conciencia aparece, cuando comprendes que lo único que realmente importa es permanecer fiel a tu despertar, surge un eco oscuro, solemne, profundo dentro de ti. No estás protegiéndote del mundo, estás protegiendo lo que estás a punto de convertirte. Y después de atravesar la sombra, la grieta, la mente sitiada, los ecos ancestrales, los guardianes internos y la onda expansiva que sacudió cada relación y cada estructura de tu vida, llegas aquí, al lugar del que nadie quiere hablar, al punto del camino interior que no aparece en los libros, ni en las enseñanzas superficiales, ni en las frases de autoayuda. El umbral final. Ese instante silencioso en el que te enfrentas a una pregunta que no puede formularse con palabras. ¿Estás dispuesto a morir como identidad para renacer como conciencia? Helena Blavatsky decía que el alma no teme a la muerte, teme a la media vida. Y este es precisamente el territorio donde esa frase se vuelve brutalmente real, porque el último umbral no es luminoso, ni glorioso, ni celestial. Es oscuro, denso y profundamente honesto. Es la noche interior. Y no es una metáfora. Es un estado psicológico, espiritual y existencial en el que todas las construcciones que sostuvieron tu sentido de yo se deshacen al mismo tiempo. No queda la máscara, no queda el personaje, no queda la historia que te contabas. Nada queda excepto tú, pero no el tú social, no el tú programado, no el tú condicionado, sino el tú que siempre estuvo escondido detrás del ruido. La neurociencia llama a este estado reconfiguración identitaria total. Estudios realizados en la Universidad de Edimburgo muestran que durante procesos profundos de transformación, el cerebro experimenta un apagón parcial de redes asociadas al ego narrativo, mientras otras, relacionadas con la percepción pura y la autoconciencia silenciosa, comienzan a activarse. Es como si la mente dejara de contarte quién eres y empezara, por primera vez, a mostrarte lo que eres sin discurso. La psicología transpersonal lo describe como la disolución del yo condicionado. Pero ninguna definición logra transmitir la sensación de vacío y potencia que aparece cuando estás frente a este umbral. Las sabidurías antiguas entendían este momento como la fase decisiva de toda jornada espiritual. En el budismo se le llama la muerte del yo ilusorio. En el misticismo cristiano es el sepulcro interior. En la tradición hermética es el negro absoluto, la etapa donde todo se rompe antes de ser transmutado. En los mitos ancestrales es el descenso final antes del renacimiento. No es castigo, no es catástrofe. Es el rito que separa a quienes buscan conocimiento de quienes realmente lo encuentran. Los signos de que estás en este umbral no se parecen a nada de lo anterior. No duelen como la ruptura emocional. No confunden como la mente sitiada. No pesan como la sombra. Son diferentes. Primero aparece un silencio extraño, profundo, casi mineral, que se instala detrás de tus pensamientos. Ya no luchas, ya no persigues, ya no te justificas. Después surge una sensación de transparencia. Puedes ver tu vida desde fuera sin emoción excesiva, sin dramatismo, sin apego. Luego llega lo más inquietante. Te das cuenta de que tu identidad antigua, esa que defendiste por años, ya no tiene dónde apoyarse. Ha perdido su territorio. Y justo cuando crees que estás a punto de desaparecer, algo se enciende. No una luz dulce, no una iluminación romántica, una chispa. Un punto ínfimo de conciencia pura, frío, firme, indestructible.
Los guardianes internos permanecen en silencio. La sombra ya no reclama. La mente deja de resistir. Y lo que sientes no es paz, es verdad. La verdad desnuda de existir sin máscara. El alma, como diría Blavatsky, reconociéndose a sí misma por primera vez. Pero incluso aquí, en este lugar tan íntimo que ninguna otra persona puede ver, la transformación sigue afectando al mundo externo. Personas que nunca te entendieron ahora se muestran confusas frente a tu calma. Aquellos que te temían desaparecen silenciosamente. Quienes te amaban desde lo superficial no saben cómo acercarse. Y quienes vibran con tu renacimiento se revelan, uno por uno, como si siempre hubieran estado esperándote. Es la reconstrucción natural del campo emocional colectivo. El grupo se reorganiza alrededor de tu nueva frecuencia. En esta etapa final, el protocolo de protección se vuelve simple pero absoluto. La conciencia como escudo ya no es defensa, sino identidad. No necesitas huir de nada, porque ya no hay nada dentro de ti que pueda ser utilizado contra ti. La retirada estratégica se convierte en un acto natural. No te alejas por miedo, sino porque la vida te guía hacia espacios y personas donde tu nuevo estado puede respirar sin deformarse. Aquí, la primera vez, ser tú no exige esfuerzo. Y entonces llega, o clímax, no como explosión, no como revelación mística, llega como un suspiro, como un reconocimiento silencioso, como un eco que no viene del pasado, sino del futuro que estás a punto de conquistar. Un eco que dice, con claridad implacable, lo que eras ha muerto, lo que eres apenas ha comenzado. Y a oír ese eco, profundo, sombrío, eterno, atraviesas el umbral, no para finalizar tu camino, sino para iniciar por fin la vida que siempre estuvo esperando tu despertar.